que aprender a bailar el twist, a levantar bien arriba y bien tirarlo y para el lado y dale y bien para atrás. Poner este que te dé. Y después agarra la mano, das vueltas. Haces así, hacemos el brazo así, mira, tan, 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 y te doy vueltas, tan, tan, y para allá tirás, ta, ¿ves? Y pasás para allá, ta, tarararara, ta, 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 y después te vuelvo a agarrar, vuelvo a girar, y así, es lindo. Ya le vas a agarrar la mano. Es música disco, ¿ves? Entonces quedamos ahí. ¿Vos sabés dónde vas? En la disquería. Yo ahora voy a la disquería. Andate a la disquería. Entonces, espera, Chavi Checker era uno que no tenemos. La, de mi ruso. La, es precioso. La, ra, 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 la, ra, 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 ra. Esto es 1, 2, 3 y bien así. Excelente, Marta. A ver qué otro tema podíamos elegir. Podríamos elegir si consiguieras de los chunguitos. Si me vas a decir, yo te lo tarareo. La, yo sí striptease con eso, precioso. Traelo, que así me mando un striptease. O este otro. Pasó Malena en bicicleta, me saludó y le digo,
Empezamos a hablar y me empezó a preguntar que ella me veía hacer gimnasia todos los días. Entonces yo le dije de armar un mini show y lo armamos. Bailar es delicado y hacerlo en público. Es fuerte que nos vean así afuera. Porque una vereda no es un escenario liso. Mira, cuando yo me ponga los hot pants, las botas de taco así, y ese pelo suelto, rubio, que parece un querubín. Tenemos que hacer la dama de la ducha con una regadera. Te voy tirando el agüita y te vas a ver. Y vas a ver, en ese rincón va a quedar. Ya tenemos muchos cuadros armados. Chin, chimenea, chin, chinchero. La ra 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 ra. Chin chimenea, chinchero. La ra 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 ra. Con ustedes, Alena. ¿Dónde quedó el verano? Aquel que nos unió. ¿Dónde se fue? Yo no lo sé. Si aún mi amor sigue por ti viviendo. Vamos a interpretar una danza clásica, El lago de los cisnes. Puede ser. Hola, monito. No te encuentro. Mira, Martita, había 10 pesos más y no los vi. Bueno, mi amor, está bien, gracias. Estoy buscando el cuadernito porque ahí llevo mis anotaciones. Ah, ¿no me crees que te ayude a buscarlo? No, porque ya más o menos. ¿Cómo puede ser? Hola, monito. No me lo habrán sacado. No, Marta, porque estuve mirando yo, O algún chico que ha metido mano. ¿No está? ¿Seguro que estaba en esta bolsa? Sí, me robaron el cuaderno. Y si no me robaron algún remedio, me muero. Yo te ayudo, Marta. Yo dije que esos chicos así no acá. Si no, no vamos a poder hacer más el mini show. Toma, teneme esto, por favor. ¿Sí? Es así, Marta, es desconfiada. Le cuesta mucho confiar. Pero eso sí, necesita conversar, Marta, para no perder el relacionarse con la gente. Porque ella sabe que si no habla con la gente va a perder algo importante para manejarse en este mundo. ¿Qué te pasó acá adelante? ¿Te rapaste? Yo, ¿Qué sí. te rapaste? Porque me gusta la frente amplia. Ah, te voy a decolorar, después vemos cómo queda. Si no te paso un poco. No, yo quería que me pasara la maquinita Bueno, que me al quede. final la pasamos entonces. La pasamos, sí.
Pero te va a quedar raro, porque te va a quedar sin flequillo, sin frente. Íbamos a venir más temprano, pero yo le dije, primero hago la gimnasia, le doy de comer a las palomitas. Hice toda la función de solidaria con los animalitos. Las palomas te siguen, ¿no? Me adoran. ¿Y hace cuánto que estás acá? Años. Aquí vine cuando tenía 17 años. ¿Qué están todos los sábados nada más? Estamos los sábados y los jueves que hacemos ensayo. Te voy a pasar un poquito la maquinita, pero un poquito, no te saques mucho, porque no va a quedar muy pelado la frente. Claro, que me saques Ese pedacito, nada más. esos pedacitos. Pero en negrito. A Marta la conocí hace 4 años. Me daba mucha curiosidad. El carro, cómo se vestía, los gorros que se ponía en la cabeza. Cosas no son como uno las ve a primera vista, digamos. No siempre la persona supuestamente al margen es infeliz y necesita que la traigamos para este lado. Ese afán de corregir y traerlo para el lado de la mayoría no me parece sano, porque no me parece sano cómo va la mayoría. 1, caigo. 2, caigo. 3, caigo. 4, caigo. Me levanto, viene el torso. ¡Vamos! Eso le sirve para bailar también. La pantera rosa. Arriba. Nosotros hacemos el show porque nos hace bien a nosotros y a los que nos ven y a los que nos escuchan. Y si yo escucho un buen tema, me saca todo lo de la mufa de encima, ¿o no? Todo lo que está adentro sale, se exterioriza sin que yo lo hable. Entonces es la vida una alusión óptica, los colores, la gente. No todos los días vemos las cosas de la misma forma.
importa del mondo quando tu sei vicino a me? Io non chiedo più niente al cielo se mi lascia te. Non guardarmi se piango, è la gioia che sento in me. Non c'è cosa più grande dell'amore mio per te. Fa che questo momento, amore mio, duri tutta la vita. Amore, amore, stringimi forte, amore, amore, a te. Che mi importa del mondo quando tu sei vicino a me? Io non chiedo più niente al cielo se mi lascia te. Che mi importa del mondo se tu sei con me? Amore, 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 amore. Che mi importa del mondo quando tu sei vicino a me? Io non chiedo più niente al cielo se mi lascia te. Che mi importa del mondo se tu sei con me? Se tu sei con me? Se tu sei con me? Yo no podía. Acá no se viene a meter nadie. Tiene que poder tener la fuerza que tengo yo, el poder mental. Con la cabeza la levanta. Nógara se llama. Porque yo en Ecuador tuve una piedra, le puse nógara y la tiré al arroyo al agua, porque iba a sufrir mucho. Se iba agrandando, 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 agrandando. Y este es el hijito. ¿Viste? Estos árboles están muy secos, infartados por esos malos que los maltrataron. Entonces, buenos días. Buenas pase, señora. Bien. ¿Por esa puerta? Sí, ¿Tengo que dejar la bolsita? sí. Sí, por favor. Bajo y... Acá, por favor. A mí siempre me gustó ver posibilidades de transformación. El mismo objeto tiene una
ranuras, tiene una formita que te va dictando por dónde embellecerlo. Yo lo que hacía cuando era adolescente, muchas veces cuando viajaba o caminaba, hacía un ejercicio que era de focalización. Miraba algo que estaba ahí, pero que todo el mundo pasaba y era como que no existía. Por ejemplo, viajaba en colectivo y el colectivo frenaba y yo buscaba algún lugar donde posar mi mirada, estar un rato y qué sé yo, veía un clavo. Cuanto más chiquito, más insignificante, más esforzaba mi visión en recortar eso. Y era un clavo que tenía la cabeza aplastada o era no sé, algo que algún glamour tenía, pero le faltaba el tratamiento de belleza. Y un poco lo iba embelleciendo en mi cabeza, hasta que después lo fui juntando y lo fui haciendo yo. Dos, 475. 1, 2, 3. Le pido un favor, si tiene mi nombre y apellido, entréguelo, porque si yo hago la denuncia a extranjería, no lo quiero perjudicar a precio. Lo aprecio porque usted es muy bueno conmigo, me fía, todo, ¿me entiende? Yo no puedo, no puedo tener a otra persona que esté usando mi nombre y apellido. Y ese chico no lo proteja acá porque va a ser para problemas suyos. No las corras, no. Era una chica muy interesante, con un físico bastante privilegiado para esa época, y aunque había muchas cosas que eran prohibidas, en el teatro de Varieté sí se permitía el desnudo. Y entonces lo de la dama de la ducha, ese número... La dama de la ducha paseaban los afiches por la calle Corrientes, por todos lados, con la foto grande de Marta. Ella tiene álbumes, no sé por qué no los muestra, el misterio de su vida, ¿no? Y bueno, era como una revolución en esa época, ¿no? Que alguien hiciera striptease. Fue la primera de las bailarinas de Varieté que lo introdujo acá. Después vinieron otras, pero fue la primera que con cierto nivel artístico lo introdujo acá. Claro. Y el carro es una excusa para llevar un montón de cosas que pertenecen a su mundo. ¿Para qué quiere una palmera? Dice, me dieron una receta, que la riegue con vino que va a crecer. Le digo, pero Marta, ¿cómo va a crecer una palmera? Tiene que estar en el desierto, saca esa palmera de ahí, ¿no? Y su palmera. Y pobrecita, y está sola, y habla con la palmera, y bueno, está bien. Está bien. A veces prefiero hablar con una palmera y no con algunos. ¿Quién le roba el carro? No sé si se lo roban. No sé. Pero siempre sí, le roban docenas 6 de carros. veces, pero Hay es hombres verdad que las echan, más que a Isabel Sarli. Así que nunca se sabe eso. Son todos fantasmas necesarios, no hay nadie en su vida más que nosotros. Y las palomas. Necesita su carro. personajes, sí, las palomas son sus hijas, ¿no?
La gente piensa una sola cosa, que está loca, nada más. Por eso cuando pasan, le gritan lo que le gritan o hablan con algún policía a ver si la pueden llevar a un manicomio. Ha ocurrido mucho ahí en esa plaza. Por ahora ha tenido suerte. Ojalá que sea siempre así. La gente no la quiere, la gente es cruel. Mirá qué lindo está el carro. Está alto el carro. Lo arreglé bien, sí. Lleno de hojas. Las hojas, una vez que caen del árbol, sienten frío. ¿Viste cómo se amontonan, pobres? Es un mundo de hojas. Y cerca de la madre. Y cuando el viento las lleva tan lejos. Las lleva cuadras y cuadras lejos, ruedan, pobrecitas. Yo no sé cómo es la vida de ella, ¿por qué lo hará la naturaleza de llevarle los hijos tan lejos? Y de lo ames las plantas, las flores, un clavel tirado, una rosa tirada, maltratada, vas a amar a las personas. Madre, ¿vos me podrías ayudar a desatar estos nuditos? Ahí va. Ahí sí. Suéltalo ahora. Yo te lo aplasto de acá. desde qué hora hacen. Saben que si yo no les doy esto, mi angelito, ahora ponemos el ibuprofeno. Ahí está. Es un país de gente loca, de gente alterada, que no podemos... Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Que no sabemos en realidad cuál es el que está bien. Pareciera estar contenta, pero no lo estoy tanto, porque estamos muy perseguidas por los demás países. Nos consideran gente que no somos normales y nos cuesta mucho hacer transacciones con relaciones exteriores. Lo que decimos de España es que también está sufriendo algo similar a Argentina, porque estamos pasando la misma psicosis colectiva, que es contagiosa, es como un virus que se contagia. Está de moda hoy estar loco, pero no es loco, se le denomina loco porque a lo mejor dice incoherencias, hace cosas que no tiene que hacer,
Entonces decimos, está loco, pero no está loco. Va a pasar como pasan todas las enfermedades. Yo coordinaba un taller de escritura en una clínica psiquiátrica. 6 años trabajé, hay un montón de cassette con un montón de escritos de los pacientes que después los leían y yo los grababa. Esta mañana estoy semidormida en el taller literario. Tengo un aliento que apesta, pero pongámonos de buen humor. A mí me gusta la dulzura. Hoy, por la medicación... Ella se sentía bien con su manera de expresarse. Y los demás, al ver que yo también alojaba lo que ella decía, decía, entraba, digamos, lo que en otro espacio podría ser tildado de delirio, de algo que hay que calmarla, hay que tranquilizarla, que eso que piensa está mal. Lo alojaban todos y lo aplaudían. Y ella se sentía muy bien. Era solamente eso, es alojar lo que al otro le pasa, escucharlo. Y no, viste, querer amputárselo, callárselo o cambiárselo. Institucionalmente parece que esa es la dinámica, o sea, se los tiene que diagnosticar para medicar o medicar para diagnosticar. Y se perdía mucho tiempo en las reuniones de equipo con ese tema. Espérate. Tararararatata. Tararararatata. Así más abajo. Tararararatata. Ay, qué cosa más linda. Pulvienta. Mira la pulvienta. Ay, esa le agarró, a esa le han pegado con el palo. ¿Viste cómo tiembla? ¿La que se está como rascando? Sí, es el temblor de la energía que tiene adentro. Bajá que mamita te saca eso. Para las alitas. Claro. Es molesto porque es una plumita que está conectada a una onda corta y la maneja. Se la hacen ir por todo el cuerpito y les molesta adentro. Pájaros caídos. Y todo. Ese lo vamos a comprar para aprender la versión bien. Me encanta. Porque dice, un nido, ¿dónde? Voy a hacer un nido o algo así, vos sabías. Claro, es hermoso, pero lo voy a buscar yo no bien lo la sé letra. bien. Eso. ¿Quiénes los hombres? No sé, mira, copos de ceniza, ceniza, han volado todos. ¿A dónde? No sé. Construyamos un nido, sí, un nido, pero ¿dónde? No sé. Mira, copos de ceniza, ceniza, han volado todos. ¿A dónde? No sé. Construyamos un nido, sí, un nido, pero ¿dónde? Pidas que mi amor se muera si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, Rosa, ay, Rosa, dame todos tus sueños, dueño de tu amor quiero ser. Ay, dame de tu ayer las heridas. Junto a mí has de tener, ay, Rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza. Mientras tanto yo agonizo por ti, ay.
no nombremos ni teatros, ni cabarets, ni lugares, ni bailantas, porque nosotros somos personales. El show nuestro es de la calle. Hoy lo hacemos evidentemente en la calle. Bien. Bajo un toldo, pero claro, tenemos amparo porque está cerrado. Danza callejera. Claro, sí, sí. Danza al aire libre. Callejera no, Bueno. porque nosotros no somos de la calle. No, al aire pero libre. Al aire libre. Pero se dice callejero en el sentido que se hace en la calle, pero no peyorativamente, Marta. Claro, porque en la calle viste, en la calle lo hacen así, esos artistas que bailan así propiamente en la calle. Bueno, nosotros también nos cruzamos, bailamos la vereda. Sí, está bien, danza callejera. Así hacen. Todo tipo gata. Ese para vos. ¿Eres tu mamá? ¿Tu mamá? No. Soy la mamá. Es muy joven para ser nuestra mamá. Claro. No, señor, soy la mamá. Y ahí podría ir ese. Yo tengo plata. Ah, Yo tengo money. Money. ¿nos quiere contratar? No entiendo. Es a la gorra el show nuestro. Yes, sir. Es a la gorra. Es, Colaborar. También. Money. Sí, mostrar la gorra, trae la gorra. Money. Es a la gorra. Les presento a mi amigo. Sí. Hola, ¿qué tal? Ponete acá el resguardo, tesoro, ahí en la puntita, hola. Fuerte. Bien fuerte. Más fuerte. ¿Cómo está la gente y cómo pensás que le influye el show a la gente? Como distracción momentánea, pero después vuelven a la idea que los tortura, y esas ideas son marcadas por las energías del medio ambiente, por los cerebros electrónicos. El cerebro electrónico te puede tomar tu cerebro y hacerte de goma si quiere. Lo puede porque tienen poder Nosotros estamos hechos a base de ondas inalámbricas. Y esas ondas inalámbricas son tomadas a diario. Como te digo, sobre todo los pensamientos que a veces uno tiene, lo dominan los pensamientos. Para eso todos padecemos de eso. Para eso hay que trabajar, tener entretenida la mente. Esta bandera. Así una bolsa grande. ¿Está sucio eso? Esto sí también, ¿eh? Dame que se lo lavo, no lo llevamos ahora al show. Lo pongo ya aparte porque no es imposible para mí. Esto está lo que hay que tirar, que está muy... ¿En serio? ¿Eso si lo lavas? Bueno. Quizá le cayó coca o algo, pero... ¿Tiene mucho olor? ¿Lo llevas para lavar? Sí.
Este vamos a cambiar, ¿no? La peluca la cambiamos, ¿no? Pues ya está medio baqueteada esta. ¿Te acordás que estábamos con ese proyecto, estábamos armando algo y venían los domingos? Y vos el primer día que había sido con Marta, había sido un sábado, justo me dijiste, mirá, lo había filmado, pero no sé si lo tenías filmado. Sí, ya lo tenías filmado, la primera vez alguien te había filmado. Y me dijiste para ver lo que estabas haciendo. Y me dijiste que vaya. Cuando fui la primera dije, bueno, voy y como invitada así de Claro, invitada. De invitada. Para participar una vez, te dije. Y no sé, después no... ¿Pero qué fue? nunca más. ¿Por qué seguiste viniendo? Mirá, o sea, cada momento fue distinto, digamos. En el momento, al principio no, digamos, no pensaba por qué. Era como simplemente, digamos, voy. No había una razón. Me sentía bien y yo en ese momento estaba trabajando bastante. Y aunque parezca gracioso, para mí empezó a ser como un cable a tierra. Sí, con la conexión con la gente, qué sé yo. Ahí está. Mira, qué mejor que así. Ahora va a hacer su interpretación, Carol. ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida donde fuiste una mentira y nada más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta, que no tengo más paciencia que inventar. Me robó mi plata y a mí me da mucha rabia eso. Bueno, ya Marta, vamos a hacer. No, es que me robó y no me gusta que me toque mis cosas. ¿Por qué tiene que tocarme mis cosas? Son personales, tengo remedios, tengo todo. Ya se lo llevó. Estamos acá distraídas, ¡pum! ¿Querés traer el carro para acá o querés No, vamos para allá porque tengo miedo. Vos no sabés si fue. Quizás fue otra Es persona. porque yo lo he visto pasar por acá. Me roba todos los días. Me robó una pandereta que a mí me cuesta plata. ¿Y esa Marta, no pandereta. se habrá metido abajo del bolso? No. ¿Ya lo miraste todo? Todo. ¿Dónde vos lo pusiste dentro de la bolsa? No, lo robó cuando estábamos bailando. Cuando estábamos bailando, lo robó. El carro, ¿sabes cómo lo abrieron con esa energía? Lo desataron los nudos de así, a mí me contaron. Que se desataban los nudos y lo entraron. Pero eso no se hace, porque ese patrimonio nacional a mí no me lo puede quitar nadie. Yo soy una mujer que he trabajado toda mi vida. Yo no te pido la luna, solo quiero entregarme para siempre a ti. Mas todo pasa, todo pasará. Y nada queda, nada quedará. Solo se encuentra la felicidad cuando se brinda el corazón.
Siempre me identifiqué con los perdedores. Si yo salía a la calle, me fijaba en los perros abandonados, los chicos de la calle. Tenía ahí puesto el ojo, ¿no? Y eso sí tiene que ver con mi viejo, porque mi viejo siempre tuvo puesto el ojo más bien en los marginales. Acá estoy yo en el bancadero. Linda época esta. El bancadero era una mutual de ayuda psicológica que empezó en la época de la democracia, en el 82, fines del 82, 83. En el 83 empezó. Se alquiló una casa toda derruida y se empezó a levantarla y a armar en cada habitación talleres y a funcionar grupos. Grupo de plástica, el grupo de literario, el de mateada, que era de charla y mate. Después psicólogos trabajaban por una muy baja colaboración, era gratis, y atendían pacientes. Esto también me gusta, para las chapitas. Ahí está. Entonces, Penélope. Expreso de medianoche, que es precioso es la 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 la. Y eso hace soñar a la gente. Me gusta el negro y me lo voy a voltear al negro. No sé cuándo ni cómo, pero ese negro me tiene loca. Altísimo, sale con unos cinturones a vender y creo que él lo hace para distraerse, porque debe tener la mosca loca. Mira, Malena es divino, es un negro para enamorarse, es hermoso. Mi novio tenía 14 y yo 18, José Manuel Obregón, era mi primer novio. Y yo le decía, papi, vamos a la pizzería, y yo trabajaba de doméstica y me iba a buscar a la casa de la doctora Cohen. Y yo lo deseaba ver y venía y me abrazaba y me besaba. Y después, ¿sabés con quién se casó? Con la que vivía en mi habitación. Me traicionó con esa, porque yo no estaba bien de los nervios. Hoy va a salir re lindo el show. Todo. Sí. Sí. Ya que pongo este arroz. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libre ser bueno, para ir a otro nido hay amor. ¿No ves que habla? Ucrania. No, lindo, estamos re bien. Bueno, ahora nos levantamos, ya terminamos. Si vos nos decís, nos vamos. Nosotros no sabíamos, discúlpame. No sabíamos que no se podía hacer un picnic chiquito. Dale, gracias. Ahora nos levantamos. Ya el sábado que viene lo vamos a hacer, estamos... Déjame hablar, Malena. Estoy hablando yo. Un malentendido lo podemos tener todos. Claro. ¿Sí? Somos todos humanos, todos nos equivocamos, tanto de un lado como del otro. Yo soy la que mantengo las palomas de honores, como Brigitte Bardot. Gasto mi sueldo con esos animales. No quiero que llanto porque vamos a seguir el sábado allá. Porque yo tengo carnet de espectáculos públicos, ahí está mi sindicato, carnet como artista de variedades y me llamo señora María Marta Buneta. Tengo 70 años y soy bailarina nacional e internacional. Para esto también les quiero decir
que tengo carnet de espectáculos públicos para desempeñarme en cualquier ángulo de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, o en otro país también. Así que chicos, es un gusto, ellos van a obedecer y van a llevar y nos vamos a seguir quedando un rato más. No hay problema. Nuestros deseos son que les vaya bien. Y soy nieta del comisario fallecido Carlos Alberto Pereira de la Sexta Comisaría. Me habló mal y me dio miedo. Vale, no, date las cosas. Se van yendo para enfrente. Vamos a sacar el carro, todo lo vamos a poner allá. Acá estaban haciendo teatro, ¿no? Teatro, sí, fue Moreira. Quedé de psicodrama como teatro. A ver si ahí no estamos. Y esta es la asamblea de comunidad. En el manicomio todos son acusados de locos y sin embargo se podía hacer una comunidad terapéutica. Estos parecen albañiles y son psicóticos, transformados en albañiles. Les enseñé a hacer construcción e hicieron 2 edificios, con los cuales tenían una salida posiblemente del hospicio porque recuperan la capacidad laboral. Sabes que no pueden ser dados de alta, bueno, no pueden ganarse la vida. Ese día fueron albañiles. No, por eso yo los transformé después en albañiles y algunos pudieron salir y otros no. Acá este estaba vivo. Capaz que vos tendrías que haber sido psiquiatra, pa. Sí, soy psiquiatra clandestino, sí. Lo mío es psiquiatría, no es psicología social ni nada de eso. Yo soy más para el lado médico que para el lado de psicólogo. El psicólogo es un literato, es uno que tiene una filosofía. En cambio, yo corto tripas mentales. Mañana cuando me encuentre toda volveré a ser la misma, pero más cautelosa, porque te quiero tanto que mi piel no razona, me puede traicionar. Esa muñeca rota, corazón en pedazos, por idiota por creer que la vida es color de rosa, tratando de armarme, paso las horas juntando mis trozos entre las sombras, corazón en pedazos, por idiota por creer que la vida es color de rosa, tratando de armarme, paso las horas. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando. Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años. Te embriagó aquella tarde el olor de azahar. ¿Qué te parece si hacemos que cante Alex? ¿Podemos hacer el cante, sí? Sí. Entonces, Alex... ¿Querés arrancar, Alex, mientras tomás el cafecito? Nada. Ponele más fuerte. Partió en 2 mi vida, poco a poco iluminó el más oscuro rincón. Me abrazaba cada noche fría, desde su mano llegaba la agonía. Yo supe entregarle la mitad del corazón. Vos no te imaginás las cosas que ese chico a mí me ha robado. Si ustedes quieren ser solidarias, ayudarlo, pero acá, mientras esté yo acá con todo lo que me ha robado ese chico, no. Son 4 carros. Si ese chico no me respetan, ustedes pueden bailar allá en su ángulo, donde No, pero nos defendemos entre nosotras, Marta. habitualmente, porque yo Si lo vemos, lo sacamos entre las 3. él tendrá no sé quién, qué amistades, pero acá en este ángulo mando yo. Lamentablemente hace más de 30 años que estoy. Estás acá. Vine de pendeja y acá gente me conoce de joven. Ustedes son chicas buenas, aparentemente no me han dado la impresión de que sea lo contrario.
Pero tomarme el pelo a mí no, porque yo soy bien jodida. Yo manejo pero Marta, no armas, cuchillo, navaja, lo que sea, ¿viste? Soy una mujer que estoy en un lugar que es bien peligroso. Y si yo no fuera brava, no podría estar ahí. Así que a mí no me caben. Serán las mejores del mundo, las mejor bailarinas que yo. Pero si a mí me vienen a romper así, no. No quiero un maltrato, ¿entendés? De parte de ella. Yo a la primera de cambio que me hable mal, yo le digo, la dejo hablar primero, que me diga exactamente todo el problema que tiene conmigo. Cuando ya lo tiene todo terminado, yo le voy a decir, yo no soy esa que estás nombrando. Vos querés darle algo y que como lo que vos le estás dando es bueno, el otro tiene que estar súper agradecido. Y no, para mí eso, digamos, no, nunca te llegás realmente a empatizar, a poner realmente en el lugar de lo que vivió, de lo que tiene, de por qué tiene que confiar en vos, por qué lo que vos le das es algo que lo tiene que recibir como algo bueno. No puedo tolerar que seas así con los animales, que hay gente que la quiere ayudar y ella dice, me quiere encerrar, me quiere drogar, me quiere, no sé, fantasea cualquier cosa. Bueno, porque la persona que la encerró fue una persona que ella quería y confiaba también. Yo lo que pasa es que soy caprichosa. Yo de mi ex esposo no quiero aceptar nada porque si no, no me va a dejar en paz. Yo le brindé muchas cosas lindas a él. Y soy una ama de casa excepcional, que era un chiche en mi casa. Yo tenía un balde con pintura. Cuando venía alguien y apoyaba los dedos en la pared, ya estaba yo con el pincel. Era una maniática, vivía limpiando y no sirve, me enfermé también por eso. Soñar no cuesta nada. Bueno, pero ahora en un rato se le pasa. Se duerme un cachetito y ya me tocan la onda alfa y tercer ojo. Y yo digo cualquier cosa, yo no me doy cuenta. Todo eso es sedativo. Sí, porque vos me lo hiciste, por eso lo aprendí a hacer. Pero yo no quiero agarrar de hacer eso. Para no despeinarme. No, mi amor, porque me van a venir a buscar por pavada. No. Quiero envolverme en tus brazos, que no quede entre tú y yo un espacio.
lo que hace que la gente se ponga mal? ¿Qué? Son esos cerebros electrónicos que hay. Te toman tu cerebro, tu onda alfa, y te hacen pensar cosas que habló de mí, me hizo esto, y no te han hecho nada. Y vos salís con toda la onda negra de ir a vengarte de esa persona y esa persona ignora todo lo que vos estás pensando. Yo estaba leyendo el diario y siento como, no que me hablan, sino que me emiten una idea. Yo dije, estos son el cerebro electrónico, te emiten ideas. Viste que cuando te viene la idea de ir a pasear, de programar cosas, es una idea, Sí. no es que te hablan. Claro. Entonces, al revés, te emiten de que alguien te ha hecho algo y esa persona a vos no te ha hecho nada, por Dios y la Virgen. Pero ellos te lo meten y vos salís, hay esas cosas. Convencida, claro, porque... O sea, le tomás odio, le tomás ideas sin que esa persona es inocente, no te ha hecho nada, ni se acuerda de vos, ni habla de vos. Viste que ahora cuando pasa hay como 2 o 3 colectiveros que ya nos saludan siempre. Sí, ¿no? Hay gente, sí. En el colectivo también me parecía que había gente que viajaba, se ve que viaja siempre a esa hora. Pensar que antes no nos daban ni bola, ¿eh? No. Como si no existiéramos. Yo creo que todos, hasta los porteros que no nos aguantaban, que preguntaban si no tenían que llamar a la policía, ahora nos miran y creo que disfrutan de algún que otro tema, ¿eh? Digamos, no todo es bueno, digamos. No todo el mundo, eso que le moviliza es algo que le genera algo, quizás le genera como un rechazo o algo, no todo lo que generamos es bien visto, o simpático, o lo que sea. Sí, es verdad. A la gente que la incomodamos también le hacemos un favor. No, yo no digo que no sea, es bueno, porque siempre movilizar es bueno, de alguna manera u otra. Claro, porque ven el problema en nosotros y no se ocupan de ver cómo viven y les ahorramos el trabajo de pensar qué cosas de su propia vida son miserables o son O duda, le agarra la duda. difíciles de pensar. ¿Qué hora es? No tengo cálculo. Estemos a la 1, Pero ¿sabes? calculo que sí. Lo dejamos esto acá, tapado, y después le damos un golpe. Bien. A mí me gusta que venga más gente. Yo quiero... Pero Marta, viste, hace su filtro. A veces como que no quiere. No, lo que pasa es que ella también quiere que el show siga siendo ella, y lo que está pasando mucho es que la gente no viene como espectadora, viene a participar. Lo que tengo miedo es que los chicos no le hagan caso a Marta. Porque si no no la reconocen como que es la coordinadora. Yo creo que lo tienen re claro. ¿Sí? Sí. Fue la lucha, tu vida y tu elemento, la fatiga, tu descanso y calma, la niñez, tu ilusión y tu contento, la que al darle el saber le diste el alma. Alumnos a la clase, se van a sentar en los banquitos y entonces el maestro les va a decir, bueno chicos, pónganse de pie porque viene la directora. La directora soy yo. Es linda esa obra y yo la he formado y lo que yo formo es lindo. Le vamos a ir agregando cositas a medida que vamos aprendiendo, nos vamos largando.
perdona si te amo.